Abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 4. Los miércoles estamos estudiando el libro de Reyes y estamos en el capítulo 4. Y estamos viendo esta historia que es bien interesante de todo este periodo de muchísimos años en los cuales la Biblia nos muestra este registro de toda la monarquía de Israel y de Judá. Y estamos en esta etapa en la cual Salomón, el rey, el hijo de David, ha asumido el reinado y vimos la última sesión cómo él pide sabiduría para gobernar a la nación de una manera que Dios pueda ser honrado a través de su administración. Entonces hoy vamos a continuar, vamos a ver dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 5, y vamos a leer desde los versos 1 al 6 y vamos a comenzar a estudiar. Entonces, Primera Reyes 4 del 1 al 6 dice: El rey Salomón fue rey sobre todo Israel, y estos eran sus oficiales. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote, Eiloref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales, y Zabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey. Entonces aquí básicamente lo que el capítulo 4 nos empieza a mostrar es cómo funcionaba la administración de Salomón como rey. Y se nos dan una serie de hombres, de nombres de personajes que son quizás, pudiésemos decir, como el grupo más cercano a Salomón en los puestos como estratégicos que él puso a estas personas para administrar juntamente con el reino. Vemos, por ejemplo, a sacerdotes en el verso 2 y en el verso 4, que son Azarías, Sadoc y Abiatar. Vemos también en el verso 3 que se nos mencionan a dos secretarios que tenía Salomón, llamados Elioref y Ahías. En el verso 3 se nos menciona un Josafat, que dice que es un cronista. ¿Cuál era la tarea de un cronista? Básicamente era llevar un registro detallado de lo que ocurría en el reino. Entonces ese es un cronista. También en el verso 4 se nos menciona el jefe del ejército, que es Benaía. Es el hombre que es como el comandante en jefe del ejército, pudiésemos decir. En el verso 5 vemos a un hombre que se llama Azarías. Ese hombre es importante porque vamos a ver después una serie de gobernadores que Salomón como que estableció, pero Azarías es el jefe de gabinete, es la persona que en cierta manera es el supervisor de estos 12 gobernadores que vamos a ver mencionados más adelante. También se nos menciona en el verso 6 de una persona llamada Aizar, que es el mayordomo, es como el jefe de los mayordomos, debe ser el mayordomo líder de la casa de Salomón. Y también se nos menciona a Adoniram, que es una especie de supervisor del trabajo que se realiza en el reino. Entonces te das cuenta que básicamente Salomón tiene muchas personas trabajando juntamente con él. El reino es grande, la responsabilidad es súper grande y no es un trabajo de una persona. Entonces creo que la sabiduría de Salomón la comenzamos a ver en eso, en las personas que él elige para que le ayuden a poder gobernar el reino que Dios le ha dado, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo del verso 7 al 19. Dice: Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo un mes en el año. Verso 8 dice: y estos son sus nombres: Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macaz; en Saalbim, en Bet-Semes y en Elón Bet-Anán. Bastantes nombres raros, pero Ben-Gesed, en Arubot, de él eran Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en toda la altura de Dor; Tafat, hija de Salomón, era su mujer; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo y todo Bet-Seán, que está junto a Zeretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, hasta el otro lado de Jocmeán; Ben-Geber, en Ramot de Galaad, las aldeas de Jair o Yair
hijo de Manasés, que están en Galaad, eran de él. La región de Argob, que está en Basán, 60 ciudades grandes con muros y cerrojos de bronce eran de él. Ainadab, hijo de Ido, en Manaim, Ahimaas en Neftalí. También se casó con Basemad, hija de Salomón. Ahí Salomón está emparentado con algunos de estos hombres. Van a verso 16 de Usais en Aser, Bealot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Él era el único gobernador que estaba en aquella tierra. Entonces, muchos nombres extraños, a lo mejor no estamos familiarizados con ellos, pero básicamente vemos que estos son los gobernadores que Salomón estableció en cada una de estas partes. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Dividió todo el reino en 12 distritos, en 12 regiones, y puso a un gobernador en cada uno de estos distritos para que ellos fuesen los responsables de gobernar esa área. Es interesante, estos gobernadores son elegidos por el rey. No hay democracia, no es voto popular, el rey pone hombres de confianza en cada uno de estos 12 provincias o regiones, y su responsabilidad, dice aquí el texto, que era básicamente, no es la única, pero parte de la responsabilidad de estos gobernadores y de estas provincias era sostener financieramente la monarquía en Israel. O sea, cada provincia en cierta manera le correspondía un mes al año proveer de lo que la casa de Salomón, lo que el reino o la administración necesitaba. Ahora, hablando de eso, creo que aquí empezamos a ver un poco de lo que se vio en el capítulo anterior, que Salomón pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y eso es lo que estamos viendo, porque estamos viendo cómo Salomón ejerce su liderazgo y cómo él está organizando su administración. Y básicamente vemos que él usa sabiduría, y la sabiduría de Dios lo lleva a Salomón a delegar autoridad, a delegar responsabilidades. La labor de gobernar, la labor de liderar no es una labor de un solo hombre, necesitas a otras personas que estén a tu alrededor, y Salomón lo sabe, que la responsabilidad es demasiado grande, entonces él tiene que delegar autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Como mencioné hace un rato, como vimos acá, él divide a Israel en 12 distritos, y él pone a personas básicamente a que se encarguen de estos 12 distritos donde están cada uno de ellos, ¿no? Ahora, algo muy sabio también que hace Salomón, que vemos acá, es que él establece, como dije hace un rato, un supervisor, una especie como de jefe de gabinete, que es el que va a estar como que directamente encargado de tener interacción y de supervisar a estos gobernadores que están cada quien en su zona, ¿no? Entonces, empiezas a ver la mentalidad y la manera de gobernar de Salomón, muy sabio, delegando, estableciendo responsables en diferentes partes, y vamos a seguir viendo eso. Verso 20 al 28, dice: Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta, el río es con mayúscula, a veces en mi Biblia es el río Éufrates, a eso se refiere. El río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros, o sea, 6.600 litros de flor de harina, y 60 coros, o sea, 13.200 litros de harina. 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Eso es para un día, ¿ok? Imagínate toda la gente que hay ahí y toda la gente que necesita comer. Verso 24, porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía 40,000 establos de caballo para sus carros y 12,000 jinetes, y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno, según su obligación, cebada y paja para los caballos de tiro,
y los corceles al lugar donde deberían estar. Entonces, aquí vemos no solamente como el gabinete o los funcionarios de Salomón, como lo vimos en los versículos anteriores, aquí vemos la prosperidad que Salomón trajo al reino, cómo su administración y la bendición de Dios hizo que básicamente Judá e Israel estuviesen en paz, viviesen en una época donde había unidad. Vamos a ver después de que Salomón muere que el reino se va a dividir, pero hasta este momento se nos menciona específicamente Judá e Israel estaban juntos, estaban unidos, había seguridad, había abundancia, había prosperidad y básicamente el reino estaba todo funcionando bien. Dice, tan es así que el verso 20 dice que el pueblo estaba alegre. Y creo que esa es la función de un gobernador, es hacerlo para el pueblo, que la nación pueda estar bien, que pueda crecer, que pueda haber seguridad. Y vemos que en esta etapa de Salomón es una muy buena época de Israel en general. Se nos da también básicamente la delimitación del imperio o del reino de Salomón. Al norte, por ejemplo, el reino llega hasta el noreste, hasta el río Éufrates, a eso se refiere con el río. En el sur o suroeste llega hasta la frontera con Egipto, entonces es muy muy grande Israel, y dice que domina básicamente todo lo que hay entre eso. Entonces está tranquilo, está seguro, Dios está bendiciendo a la nación a través de este hombre. Sigamos leyendo, vamos a ir pausando en unas cosas que son, creo que, más importantes para nosotros. Verso 29 al 34. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría. Aquí ya empezamos a ver cosas más importantes. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y de toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esaraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Entonces aquí ya empezamos a ver esto, la sabiduría de Salomón. Claramente dice que Salomón escribió Proverbios, no hemos estudiado todavía ese libro, pero algún día llegaremos ahí. Pero acabamos de estudiar Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que Salomón escribe al final de su vida, ya siendo un anciano. No es un buen relato de Salomón. Creo que fue bueno estudiarlo al final o antes de esto, porque te das cuenta que cualquiera, incluso el hombre más sabio, no puede terminar necesariamente bien. Entonces hay que seguir el consejo de Dios. Entonces escribió Eclesiastés, también habla de estos cantos. Salomón escribió el Cantar de los Cantares, puedes leerlos. Pero algo muy interesante que nos habla de la inteligencia realmente de este hombre, de la capacidad, de la gracia que Dios le había dado, que no solamente escribió estas cosas espirituales, sino que también escribió sobre zoología y sobre botánica. Entonces, cuando él, por ejemplo, leíamos en Eclesiastés precisamente que él hablaba de todas estas cosas, del conocimiento y de la acumulación de información, un hombre súper brillante, él decía, y acumular toda esa información es pura vanidad, no me ha servido de nada realmente. Entonces, es importante entender eso, que cuando veíamos Eclesiastés es el relato de un hombre que sabe de lo que está hablando. A Salomón nunca le podríamos haber venido con algo novedoso. Él nos hubiese dicho, ya lo probé, ya sé. ¿Cuál es el final de eso? Es vanidad, está vacío. Es como perseguir el viento. Entonces, aquí todavía Salomón no ha llegado a ese punto, pero se nos muestra a un hombre que es muy inteligente y obviamente muy sabio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el reino disfrutó de una época así? Y la respuesta no es por la inteligencia de Salomón, es por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios hizo que Salomón fuese un hombre sabio. Mira, regresa tantito ahí en el mismo Primera de Reyes, ve al capítulo 3, verso 11 y 12. El capítulo 3, verso 11 y 12, dice así, y Dios
le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? Verso 12 del capítulo 3. He hecho pues conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes, como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Retrocede, o más bien avanza, y fíjate en el capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12, dice: el Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido. Entonces, la razón por la cual el reino está disfrutando de esta prosperidad y esta bondad, que obviamente están conectadas a la sabiduría con la cual Salomón está gobernando, la razón y la explicación de todo eso es simplemente la fidelidad de Dios. Dios es el que le ha prometido dar y Dios se lo ha dado, ¿no? Dios le ha dado la sabiduría que Salomón necesitaba. Y sabes que esto es muy importante porque Dios quiere darnos sabiduría también a nosotros. Dios nos ha prometido darnos sabiduría. ¿Por qué es necesaria la sabiduría que Dios nos da? Porque mi corazón es súper engañoso, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Porque mi corazón no es confiable, por eso necesito la sabiduría de Dios. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En el verso 3, Proverbios 3:7, dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ahí el mismo hombre que estamos estudiando acá escribe que finalmente el mejor consejo que él nos puede dar es que no podemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que nuestro corazón es lo más engañoso. El peor consejero que tenemos somos nosotros mismos. Entonces no podemos descansar, apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Jeremías 17:9, Jeremías dice: más engañoso que todo es el corazón, dice, y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Porque mi corazón es sumamente engañoso y no es confiable en lo absoluto. Pero, ¿sabes qué? Necesito la sabiduría de Dios, necesito todo lo que Dios tiene que darme. No puedo como prescindir absolutamente nada de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y en esta historia vemos que lo que Salomón necesitaba, la razón del éxito en la vida, la administración de Salomón hasta el momento, es lo que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios proveyó para él. Pero la Biblia nos dice que esa misma sabiduría está disponible para nosotros. En Santiago 1, por ejemplo, Santiago habla sobre la sabiduría. El verso 5 y 6 dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Dice: a quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Pero dice: si a ti te falta sabiduría, si a mí me falta sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela a Dios. Y Él la dará, pero debo de pedirla con fe. Entonces, la Biblia nos dice que mi corazón no es confiable, por eso no puedo depender de mi propia sabiduría. La Biblia nos dice que necesito pedirle sabiduría a Dios y que Él está disponible a darnos sabiduría. Pero aquí es donde está algo que es muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta, y es que debo de poner a prueba qué sabiduría estoy usando. ¿Ok? Debo de poner a prueba qué tipo de sabiduría estoy usando. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos como todas las cosas, como esta palabra que escuchamos a veces mucho hoy en día, es este control de calidad, ¿no? Tenemos que pasar por el control de calidad en nuestra vida y nuestras decisiones para ver qué tipo de sabiduría estamos usando. Y ahí mismo en Santiago, quiero leerte en el capítulo 3, Santiago 3, del 13 al 17, Santiago vuelve a hablar sobre este asunto de la sabiduría y dice lo siguiente, verso 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, ¿cómo podemos saber tú y yo qué tipo de sabiduría estamos usando? Si la terrenal o la de lo alto, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en la actitud que tenemos. Porque claramente Santiago nos dice que esta sabiduría que es de lo alto, esta sabiduría que dice el capítulo 1, que le pedimos a Dios para que Él nos dé en abundancia, es una sabiduría que dice que se va a mostrar, dice, que se muestre, o sea, se va a ver. Se va a ver, como dice el verso 13, en una buena conducta, dice sus obras en sabia mansedumbre, y me encanta eso porque habla de una buena conducta y de mansedumbre. Entonces, no solamente son buenas acciones, también son las motivaciones correctas. No basta con hacer lo bueno, es con qué actitud lo estoy haciendo. Entonces, dice que esta sabiduría se ve, o sea, que se muestra a través de una buena conducta. Esta es la sabiduría que es de lo alto, pero la sabiduría que es terrenal, natural, diabólica, nos da esta serie de descripciones. O sea, no tiene nada de mansedumbre, tiene celos, tiene ambición personal, es arrogante, es mentirosa, todo eso. Entonces, ahí donde está el control de calidad, de qué tipo de sabiduría estamos empleando. Estos frutos, estas evidencias que tiene la sabiduría que Dios nos da para usar, que son paz, amabilidad, misericordia, ¿es algo que se ve en mi vida o no? Que estoy mostrando a la hora de tomar decisiones. En mi vida, en mi relación con otros, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis hijos, con tus padres, con tu prójimo. Estas cosas están siendo evidentes o se están mostrando. Si se están mostrando, si se ven, digo, no a la perfección, entiendo, pero si se ven es porque mi vida y yo estoy caminando y tú estás caminando como una persona sabia. Pero si a cambio o en contraste en mi vida se están viendo estas cosas, falta de mansedumbre, celos, ambición personal, arrogancia, si eso se ve en mi relación, pues eso es una señal, eso es un síntoma de que realmente el problema de fondo es sabiduría terrenal. Y dice Santiago, incluso diabólica. Entonces, evidentemente tú y yo necesitamos sabiduría. Necesitamos saber qué tipo de decisiones tomar. Y Dios quiere darnos su sabiduría. Dios quiere ayudarnos a tomar buenas decisiones que lo glorifiquen y que le honren. Como Salomón en esta etapa de su vida está honrando a Dios. Ahora, hay una advertencia juntamente con esto. Porque vemos que Salomón va bien, ¿no? Hasta este momento. Pero la advertencia es que incluso un hombre sabio como Salomón no siempre aplicó la sabiduría a su propia vida. Incluso una persona súper inteligente, una persona que conocía lo que Dios quería, incluso él mismo no siguió ni siquiera su propio consejo, ¿no? Y esto a veces nos pasa. Yo creo que nos pasa a todos, si somos sinceros. Nos encanta aconsejar a otros. Nos encanta decirle a otros lo que tienen que hacer. Pero ¿cuánto de eso que le decimos a otros lo hacemos nosotros? ¿Y qué tanto de ese consejo, que espero que sea bíblico, lo vivimos primero en nuestra vida? Entonces, la advertencia es esa, es que saber no garantiza que lo vamos a hacer. Es importante saber, pero más importante es obedecer lo que yo sé. Obedecer lo que Dios me dice, obedecer y andar por el camino que Dios quiere que yo viva. Porque si no, pues puedo decir cosas relevantes, cosas padres, cosas bonitas, pero mi vida, ¿qué es lo que dice mi vida? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuáles son mis actitudes? Otra vez volviendo a lo que dice Santiago. Entonces, Dios pone a nuestro alcance, al alcance de cualquiera de sus hijos, la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Entonces, pidámosela, pidamos sabiduría, pidámoslo con fe. Capítulo 5, verso 1 al 6, dice Hiram, rey, no el Hiram de acá, Hiram de Tiro,
Dice, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David. Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Verso 6. Ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Te haré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas. Pero sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Entonces, aquí empezamos a ver algo que vamos a ver en los capítulos que vienen por delante, que es los preparativos para la edificación del templo que va a construir Salomón. Entonces, todo esto es como la previa, es como Salomón empieza, ya que hay paz, hay prosperidad, hay unidad en el reino, o sea, él dice, ok, llegó el tiempo, Dios nos ha dado tranquilidad, podemos enfocarnos en construir un templo y vamos a empezar a movernos en esa dirección. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Contacta a un viejo amigo de su papá, a este hombre llamado Hiram, que es el rey de Tiro. ¿Dónde estaba Tiro? Es una ciudad que es fenicia. Está más o menos ubicada en lo que hoy sería el Líbano. Es una ciudad que está como en la costa del mar Mediterráneo, y era una ciudad que era un puerto, y era un puerto comercial. Entonces había mucho intercambio de mercadería y de cosas, mucha gente iba ahí a hacer negocios, pero este hombre, Hiram, que era el rey de esa ciudad, fue amigo de David, ¿no? Entonces ya no está David, y Salomón se acuerda de que este hombre era un buen amigo de su papá y que este hombre había ayudado incluso a su papá en el pasado. Vemos en 2 Samuel, si no mal recuerdo, que es Hiram quien le provee a David, le provee de carpinteros, de albañiles y de materiales para que David pudiese construir su casa. Entonces Salomón se acuerda de eso y dice, pues voy a contactar a un buen amigo y a un buen proveedor de mi papá para que me eche la mano a poder construir el templo. Entonces, Hiram sabía, como vemos acá, del deseo que David tenía de construir un templo para Dios, pero que ahora su hijo llevaría básicamente a cabo. Entonces, pensaba un poco otra vez, pensando en la sabiduría de Salomón para administrar, ¿no? Y es que vemos su sabiduría en 2 cosas que noté aquí. Uno es identificar cuáles son sus propias deficiencias. Eso es, una persona sabia tiene muy claro cuáles son sus deficiencias, porque él sabe que los sidonios y la gente de Tiro trabaja mejor la madera, mejor que ellos. Entonces, no tiene ningún problema en reconocer eso, que otros hacen ciertas cosas mejor que yo. Y eso es algo sabio, como que saber que yo no voy a hacer todo lo mejor en todas las cosas y que puedo pedir ayuda y solicitar a otras personas que hacen las cosas mejor que yo. Eso es lo primero que veo en la capacidad de liderazgo de Salomón. Lo segundo que veo es que él está dispuesto a usar conexiones con otros, ¿no? No solamente como que ver cuáles son sus limitaciones, sino hacer conexiones con otras personas y utilizar las habilidades de otros para el propósito que Dios lo llamó a él, ¿no? Entonces, ok, Dios me llamó, me eligió para que yo pueda construir el templo, voy a usar mis conexiones para aprovechar la ayuda de los demás, porque los demás hacen mejor las cosas o ciertas cosas mejor que yo, y voy a beneficiarme de eso para hacer lo que Dios me llamó a hacer a mí personalmente. Y eso se me hace súper sabio, ¿no? Como pedir ayuda, como reconocer tus debilidades y como dejar que otros te ayuden a cumplir lo que Dios te llamó a hacer a ti. Vemos sabiduría en Salomón haciendo eso. Sigamos, versos 7 al 12.
Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: bendito sea hoy el Señor que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hiram respuesta a Salomón: he oído el mensaje que me enviaste. Haré lo que tú quieras en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos los bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques. Y allí haré que las desaten y tú te las llevarás. Entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa. Así Hiram dio a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés. Y Salomón le daba a Hiram 20,000 coros, o sea, 4.4 millones de litros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros, o sea, 4,400 litros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. Verso 12 dice: el Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Entonces, es interesante que aquí el verso 12, lo que leímos hace un rato, Dios pone esa parte para que entendamos que todo lo que está haciendo aquí Salomón está guiado por la sabiduría que Dios le dio. No es que Salomón es un genio y tiene una mente brillante, evidentemente, pero es la gracia de Dios que le está ayudando a hacer todas estas cosas, que es parte del plan de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Hace un pacto, como un tratado. Quizás no sabemos, esto es una conjetura, pero a lo mejor no sabemos al inicio si Hiram quizás se puede haber sentido amenazado por Salomón, este rey que está creciendo en influencia, que es como un referente en la zona, que la gente va a consultar sobre muchas cosas. Quizás a lo mejor Tiro, si no hubiese sabido, quizás se podría sentir amenazado por Salomón, pero cuando él descubre que su intención básicamente es: dame los insumos, yo te pago, necesito tu ayuda, como que pues básicamente Hiram se alegró con la noticia de lo que Salomón quería hacer, y no se sintió amenazado. Al contrario, él le proveería de las maderas, de los trabajadores, de estos carpinteros, de la gente que necesitara Salomón, y Salomón iba a cambio a iba a abastecerlo de alimento a Hiram. Entonces hay un pacto de no agresión, de colaboración. Es como una especie quizás de tratado de libre comercio, no sé, pero es algo así. Es algo político esto. O sea, acuérdate, es un rey que está haciendo negocios con otro reino. Entonces hay un pacto y ya, vamos a hacer esto. Verso 13 al 18. El rey Salomón impuso una leva, ahorita explico qué es eso, a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano, 2 meses en su casa. Adoniram estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. ¿Qué cosas interesantes podemos observar acá? Esto de levantar o impuso una leva. Una leva básicamente es reclutación de personas, es reclutar personas. Eso es una leva, es reclutar gente. Y lo que hace Salomón es eso, es reclutar personal, por decirlo de alguna manera. La labor que viene es enorme, o sea, construir este templo. Vamos a ver que él también va a construir su palacio. Entonces, es una obra gigantesca. Aquí estamos medios aproblemados con la remodelación de la Donaldo Colosio y el trébol del aeropuerto, y estamos quejándonos porque los tiempos de espera son prolongados, y es una calle y el puente que a lo mejor va a pasar a la zona hotelera. Aquí es una mega estructura que van a construir, o sea, un templo tan glorioso que la historia nos habla de lo majestuoso que va a ser este templo. Entonces, no es una obra menor. Entonces,
aquí hay un par de cosas que encuentro muy interesantes, otra vez de la sabiduría y de la capacidad de Salomón para administrar, y creo que es algo práctico que nos puede servir a todos nosotros. Número uno es que evidentemente lo primero que puse acá es que Salomón reclutó al personal. O sea, toda obra necesita de más personas, no es la obra de un hombre. Entonces Salomón reclutó al personal. ¿Cuáles son los hombres que él elige? Son hombres de Israel, ¿ok? A pesar de que él tiene estos como convenios con naciones extranjeras, los que van a hacer este rollo son hombres de Israel. Reclutó al personal local. Segunda cosa es que él comisionó al personal. Él comisionó. ¿Qué es lo que hace Salomón? Los envió al Líbano. Esa es su tarea. Van a ir para allá. Entonces, estos hombres que han sido reclutados saben claramente cuál es su tarea, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde van a ir? ¿Por qué? Porque Salomón los comisionó al personal. Esto es lo que tienen que hacer, ahí van a ir, ahí van a trabajar. Y creo que eso es bueno cuando uno está administrando, como que la gente entienda muy claramente de qué se trata, dónde van a estar, cuánto tiempo van a estar y lo que va a implicar. Entonces, comisionó al personal como segunda cosa. Como tercer punto, Salomón organizó el trabajo. Si te fijas, es muy interesante porque dice ahí que en el verso 14 que los envió en relevos de 10,000 cada mes. O sea, estos 30,000 hombres que él reclutó, los mandaba en grupo de 10,000. Él dosificó, él organizó el grupo de trabajo, los organizó en relevos de 10,000. Y es interesante porque como que la proporción era un mes de trabajo, 2 meses de descanso. No sé, a lo mejor tienes conocidos que trabajan a veces en las plataformas de Pemex. A veces estas empresas tienen una modalidad así. No sé, están X semanas mar adentro y están a veces lo mismo o quizá un poquito menos de vuelta en casa. Tengo amigos en Chile que trabajan en la minería, es exactamente lo mismo. Están varias semanas en la mina y después vuelvan a su casa y están varias semanas también. Entonces, la proporción que elige Salomón es 1 mes de trabajo, 2 meses de descanso. Y así va dosificando a la gente, los va organizando en relevos de 10,000. Muy inteligente. Otra cosa que él hace como punto número 4 es que designó un responsable. ¿Quién es el responsable que está al frente de este proyecto? Dice que es un hombre llamado Adoniram. Ese es el hombre que está a cargo de este proyecto. Entonces, es bueno saber cuando uno está al frente de un proyecto o haciendo algo, saber con quién te puedes dirigir y dejar a alguien que esté a cargo y que sea responsable de lo que se está haciendo. ¿Te das cuenta cómo Salomón en cada cosa está delegando? Está dejando a alguien a cargo, todos sabemos quiénes son cada quien y podemos consultar y hay un orden. O sea, que hagamos las cosas para Dios no significa que tenemos que improvisar. A veces pensamos, decimos, no, es para Dios y como que ese para Dios es, no importa, lo que salga. Pero no, esa es una mentalidad errónea. Si es para Dios, lo vamos a hacer mejor todavía. Vamos a trabajar ordenados, organizados, claramente sabiendo quién tiene que hacer qué cosas. Entonces, él designó un responsable. Creo que punto número 5 se me hace también muy interesante. Yo le puse aquí que él contabilizó su fuerza laboral. Porque se nos dice que tenía X cantidad de cargadores, X cantidad de canteros y X cantidad de oficiales. O sea, él sabía cuánta gente tenía, dónde estaban y qué hacían. Y eso es muy bueno para si quieres ser un buen administrador. O sea, no pueden haber como cosas así como que no sé quién lo está haciendo, no sé cuánta gente trabaja para ti, o no sé cuánta gente está sirviendo en X ministerio. Necesitamos saber. Es una buena manera de administrar con más sabiduría. Él sabía exactamente cuántos eran, dónde estaban y qué estaban haciendo. Y último, y lo encuentro sumamente importante, es que Salomón dirigió el proyecto personalmente. A pesar de que tenía gente y supervisores. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Fíjate el verso 17. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras. Ahí está. Salomón sí tiene gente que está haciendo el trabajo, sí tiene a un supervisor,
pero él está involucrado personalmente en este trabajo, no está como desentendido. Él toma parte en esto. Y eso creo que hace a Salomón especial. Es un monarca que vimos en Eclesiastés que le gusta aprender, que le gusta estar involucrado. Y este es su gran proyecto y él está ahí dando órdenes y dirigiendo la obra. Y creo que eso es importante, que finalmente hay una mente detrás de este gran proyecto que está inspirado por Dios. Pero Dios no obra a través del vacío, Dios obra a través de personas. Y Dios pone una visión, pone un anhelo, pone un plan en el corazón de un hombre para que él pueda inspirar a otros, organizar a otros hombres y la obra de Dios se pueda llevar a cabo. Salomón no lo está haciendo todo solo, no puede hacerlo solo. Dios no quiere que lo haga solo, va a poner personas que se sumen a la visión que Dios le dio a Salomón, pero él está ahí, él está participando. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuál es el fin de todo esto? Podemos perdernos en el propósito de todo esto. ¿Cuál es la idea de hacer estas conexiones, de usar a gente de otras partes para la madera? ¿Qué es lo que Salomón quiere? O más bien, ¿qué es lo que Dios quiere? Todo esto tiene un solo fin: edificar una casa para el Señor. Ese es el fin. El verso 5 dice eso. Entonces, Salomón va a hacer esta casa, va a hacer este templo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pueda venir a encontrarse con su Dios, pueda venir a adorar a Dios y tener comunión con Dios. Ese es el propósito, ese es el fin. Todo lo demás son los medios. Pero el fin de todo esto es eso, es tener un lugar donde Dios pueda tener contacto con su gente y la gente de Dios pueda tener contacto con Él. Mira, quiero que ahí avances hasta el capítulo 8 de Primera de Reyes. Este es como un spoiler, pero aquí vemos como la inauguración. Un par de años más adelante, es el capítulo 8, verso 27 al 29. Mira las palabras de Salomón. Primera Reyes 8, verso 27 al 29. Puedes leerlo después todo, pero fíjate esto, dice: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Es lo que se pregunta Salomón. ¿Será que Dios puede estar limitado a un espacio en la tierra? Dice: si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Verso 29. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Baja al verso 31. Dice: si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado que tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Ahí puedes seguir leyendo después. Pero el punto es ese. Todo este preparativo, todas estas personas, todo lo que Salomón está haciendo es con este propósito. Y es que Dios quiere encontrarse con su gente. Dios está moviendo a este hombre, a Salomón, para que construya un lugar, para que Dios, que no puede ser contenido por los cielos, tenga un lugar palpable y visible para que su gente pueda ir y adorarlo, pueda ir y orar, pueda ir y reconciliarse con Dios en este lugar. Por eso es importante. Y no debemos de perder de mente eso en toda esta historia de construcción, de edificios, de gobernantes, de gabinete.
todo esto es porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere relacionarse con su gente. Es Dios quien toma la iniciativa. Él dice, ok, tú eres el que va a construir esto, porque finalmente lo que el corazón de Dios quiere es tener comunión con su pueblo. Ese es el fin de todo esto. Entonces, esa es la historia de la Biblia. Este Dios que nos creó, que tiene un deseo y sale en busca del hombre, lo persigue, no porque Él se vaya a morir si no nos tiene, pero nos ama y quiere que le conozcamos, quiere que tengamos una relación con Él porque Él quiere relacionarse con nosotros, quiere hablarnos, quiere mostrarnos su voluntad, quiere darnos sabiduría para que tomemos buenas decisiones. Todo eso es para eso. Entonces, es muy interesante lo que Salomón está haciendo y cómo Dios lo está usando para este propósito en particular. Ahora, eso es lo que el rey Salomón hizo. Ahora, hay otro rey, que es el rey Jesús, que es más grande que Salomón. Que Salomón y todos los reyes que pasaron en Israel son una pálida sombra del rey Jesús. Este Jesús, el rey, por gracia, Él también nos ha reclutado a nosotros, sus servidores. Así como Salomón reclutó a estos 30,000 hombres para una obra más grande que su vida, el Rey Jesús nos ha reclutado a nosotros para una obra más grande que nuestra vida. Nos ha invitado a ser parte de su reino y a servirle. Él también nos ha comisionado, como Salomón comisionó a estos hombres donde tienen que ir. El Rey Jesús nos ha comisionado a ir hasta lo último de la tierra, llevándonos las noticias de su reino. El Rey Jesús también nos ha organizado a sus servidores, dándonos dones y un lugar donde podamos usarlo. El Rey Jesús también ha designado a hombres responsables de cuidar su obra. El Rey Jesús también tiene contabilizado hasta incluso los cabellos de quienes le sirven. Y aún más grande que todo eso, el Rey Jesús se ha comprometido personalmente en dirigir su obra. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, yo, no el hombre, yo lo voy a hacer. Y Jesús dijo, cuando comisionó a sus discípulos, vayan hasta el último del mundo y yo voy a estar con ustedes hasta el final. Entonces, te das cuenta cómo Salomón es esta pequeña sombra del gran rey que iba a venir. Todos estos reyes que vemos en el libro de Reyes, en Crónicas, están ahí para eso, para mostrarnos como un caminito, como un mapa que nos lleva al rey que iba a venir, el rey que Dios iba a mandar a su propio hijo. Entonces, ¿qué privilegio tenemos? La semana pasada, o la semana antepasada, se veía el privilegio que tuvieron estas dos mujeres que eran prostitutas a ir con el rey a pedirle sabiduría sobre esta situación. Mujeres que a lo mejor no merecían estar delante del rey, pudieron entrar y estar delante del rey. Nosotros también tenemos acceso por gracia a un rey, se llama Jesús. Pero hoy vemos otro aspecto, y es que este rey, llamado Jesús, no necesitándonos, nos ha invitado a ser parte de su reino y a servirle a Él. Entonces, qué gran privilegio tenemos. Y quiero terminar leyendo 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Nuestro Rey, el Rey Jesús, nos ha comisionado a dar ese mensaje, llevar ese mensaje. Reconcíliate con Dios. A eso vino Jesús, a eso vino el Rey Jesús, a dar su vida por sus enemigos para hacerlos sus hijos. Lo increíble de la historia de Dios y la historia de Jesús,
es que Dios no solamente nos creó, también nos compró. 2 veces. Es como si tú, por ejemplo, tuvieras un carro y es el carro que soñaste toda tu vida. Tú lo fuiste construyendo, lo fuiste restaurando, un auto clásico, y de repente alguien te lo robó, se perdió. Se perdió tu carro. Y este hombre así está súper triste, está deprimido porque se perdió su auto, que él había invertido toda su vida, todos sus recursos en tener ese auto que tanto quería. Y de repente lo ve en la calle y ve que hay otro hombre al volante. Y va y le dice, oye, ese es mi auto. No, dice, no, ese es mío. Y este hombre, que no es el dueño, le dice, te lo vendo. Pero ¿cómo si es mío? ¿Por qué me lo vas a vender? Y tú dices, yo quiero tanto ese auto que no solamente yo lo hice, yo lo voy a volver a comprar, porque lo quiero tanto y lo quiero de vuelta. Eso es lo que Jesús hizo. Nos creó, nos perdimos, pero te ama tanto que te volvió a comprar, porque te ama. Ese es el Rey Jesús.